You're not Batman anymore. It's about 8 years that Batman has been missing. And we've gotten to see what Gotham has become. Everything seems fine on the surface, but it's all built on this lie. So The Dark Knight Rises is about how that affects Gotham and how things begin to get worse once again. And now is Bruce having to deal with a new threat to the city and to himself. The choice has to be made. Is Batman going to return? It's the true test of a hero. Confronted with their darkest fears, being taken all the way to the edge. How do they come back? Do you think he's coming back? I don't know. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta: puedes correr, pero no esconder. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, Digital Media Network. Sucedió pasada la medianoche. Como muchas otras salas de cine de Estados Unidos, el recinto estaba repleto de espectadores que habían acudido a ver la última entrega de la serie de películas de Batman. Oh my God. El horror de lo sucedido fue captado por los teléfonos celulares. Media hora después de que empezara la película, un hombre vestido de negro, con una máscara antigás y un chaleco antibalas, lanzó una bomba de gas y abrió fuego contra los espectadores. Iba armado con un rifle de asalto, una escopeta y una pistola. Al principio muchos pensaron que se trataba de un espectáculo relacionado con la película. Algunos murieron en sus asientos. Decenas resultaron heridos cuando intentaban escapar, entre ellos algunos niños. Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de Testigos del Crimen, y estamos en esta mesa Guadalupe Gutiérrez, su servidor Roberto Coria, y en los controles, como siempre, nuestro queridísimo bombón de chocolate, Abel Cobos. Y bueno, tenemos varias vías de comunicación: un correo de voz que es el 01800-087-2423 para toda la República Mexicana. Pueden dejar directamente un comentario en www.testigosdelcrimen.com, un email en testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Pueden encontrarnos en las redes sociales, en Facebook.com/Testigos del Crimen. Y también en Twitter.com/Testigoscrimen. Así es, o @testigoscrimen, también sí, puede ser directamente así. Yo todavía no entro a la generación Twitter. Necesitas hacerte de una cuenta, cielo. Sí, definitivamente, Muy definitivamente. Bien. Saliendo de aquí intentaré que me ilustren Abel y tú, Roberto, para hacer una nueva cuenta a mi nombre y podernos seguir por ahí. Y también, por favor, escúchenos y voten en iTunes por Testigos del Crimen. Así es. Y tenemos muchos comentarios, Lupita. La verdad es que nuestro regreso temporal ha despertado muchísima inquietud, muchísimo entusiasmo por parte de nuestros seguidores. De antemano, muchas gracias a todos ustedes. Claro que sí, tenemos una cantidad inmensa. Gracias por todos sus comentarios, por las palabras de apoyo, por ese recibimiento tan lindo, tan cálido. No tenemos, la verdad, las palabras precisas para agradecer. Simplemente es gracias por estar ahí, gracias por seguirnos escuchando, gracias por todo lo que nos dicen, y porque esto, bueno, la verdad a nosotros nos alimenta y nos hace sentirnos bien y hacer las cosas que nos gustan hacer, como esto, cada vez mejor. Sí, la verdad es que ha tenido una respuesta par de podcasts especiales impresionante. La verdad, yo no esperaba que la gente fuera a recibirnos de esa manera a tanto tiempo de no estar con ustedes. Sí, y bueno, la verdad es que desde que dejamos de grabar y hicimos una pausa en el camino, un texto por ahí que subí a la página, nos habían hecho comentarios, nos habían seguido, habían pedido el regreso de Testigos del Crimen, y bueno, en estas emisiones especiales, la verdad, hacen sentir el corazón alegre, la emoción en el cuerpo y el entusiasmo en la mente, la verdad. Entonces, tenemos N comentarios.
Unos son preguntas acerca de precisamente de Batman, ¿no? De por qué ese final, qué es las expectativas que se habían marcado, si eran demasiadas, si Nolan no pudo con el personaje y cerrarlo, o es la visión demasiado particular que él tiene. Hay otros que, no sé, nos comentan que les dio mucho gusto ver la película, hubo gente que les encantó, hubo gente que no les gustó, otros que salieron con signos de interrogación todavía del cine, ¿no? O sea, muchas cosas. Marcela Muñetón Jiménez, Oigres Betancourt, Ariadna Quijano, Saray Insomne, Eduardo Rivero, muchas gracias por tus comentarios, nos comentas en varias ocasiones diferentes puntos. Dicet TCD, Ángel Ramírez, Angie Lum, que qué sorpresa, ¿no? Les tendremos para esta última emisión especial, ya lo verán, la estamos grabando en este momento. Antonio Sánchez, que es genial que estemos por acá otra vez, y que si, dejarán, que existe la posibilidad de continuar la historia de Batman o hasta ahí lo dejarán. Pues como siempre se sabe, esta es la trilogía de Nolan, pues veremos si alguien más avienta al ruedo para hacer un nuevo Batman, una nueva ideología, una nueva visión, no lo sabemos, tendremos que ir viendo sobre la marcha. También tenemos en Facebook comentarios de Omar Dávila, de Claudia González, de Mario Lagunas, de Rolando Santos Guerrero, de Emma Paz Olmedo, Antonio Sánchez, Octavio Paredes, Asayun Price, Luke Hawthorne, Fernando Serapio de Ciudad del Carmen, Campeche, muchos saludos hasta allá, René González, Rosy Flores, Víctor Luna desde Tepic, Nayarit, muchas gracias Víctor por escucharnos, Irene Barrientos, Victoria de Durango, Eduardo Pichardo, Berenice Atlamic, no sé qué cosa, Inés Ruiz desde Colombia, mucho gusto saludos. Saludarte Inés, Jocelyn Fugitiv, Rock López, Monserrat Oviedo, Dian Delicious, Martínez, Alicia Heredia, Lucio Balam, Jesús López López, Mauro Meléndez, Yael Ochoa. También por acá escriben Omar Iván Torres, Lili Bernal, Erika Cruz Ortiz, Juan Manuel Pavón Ortiz, Georgina Novoa, Agustín García Conder, Spencer Hugo Sánchez Solano, Sergio El Sacte, una cosa así, Sergio Ortiz Martínez, Carlos Soria, también Salvador Figueroa Ruiz, que por cierto fue mi alumno, Nacheli Torres, una querida amiga, también por ahí comentaron algo, Independiente Germán Schmitter, Ramón Gutiérrez, Sara Martínez, Jimena Monzón, Mario Castillo, Félix Suárez, Marilú Paredes, Iris Suárez, Estela Muñoz, Pati Cisneros, Valeria Limón, Vianey, Ricardo Acuña, Arturo Noria, María del Carmen Mestizo, Diego Padilla Gutiérrez, desde Baja California Sur, que ahorita de estar haciendo un calor. Me imagino. Delicioso. Por cierto, dijeron que ya estaban llegando las ballenas, lo cual está un espectáculo hermoso. Okay. André Hernández, Monique Danae o Danaje, no lo sé, Cortés, Alejandro Ramón Fuentes, Jab Villegas, Carla Yac, Omix Clark Cator, Samila Loredo, Erika Morelos, Príncipe Sin Corazón, Ana Lilith, Cinderela Ani Torres, Nancy Ortiz Quijano, Angélica Aide Rodríguez, Betty Cruz, Arturo Sánchez, ya lo mencionó, me parece que Arturo, y en Twitter tenemos también algunos comentarios de parte de Michelle Mendoza, que es @Mendoza Leif, de Israel Anís, @Balrog, de Yes, @Tactical Demon, de Fernanda Hardy, @FerHardyMonster, muchos saludos Fernanda, Jonathan Laureano, @Moebius, Disset, @Disset, ya lo mencionaste, Scarlett, que me suena Scarlett, @Scarcita, por ahí suena. Wilson Martínez, @Wilson, Jens 066, @Miss Delaney, Armando Ruiz, @WigWinth, Jaime López, @LSJA, Mariana Núñez, @La Marianica. Acá tenemos otros tantos: Ana González, Alex Cerrato, Hugo Hernández, Ramsés, Rebeca Montesinos, Ana Chimal y muchas otras tantas personas que nos han escrito, nos han enviado mensajes, han comentado o han puesto un me gusta, ¿no? Que son... No terminaríamos, Lupita. No, a mí me impactó la foto que subimos y creo que la primera vez que he tenido me gusta más de 100.
Fíjate, lo cual emociona y mucho, ¿no? Y una disculpa para todos los que no mencionamos. Parece programa de cierto canal televisivo, pero leemos todos los correos electrónicos, leemos todos los comentarios que nos llegan a través de las redes sociales. Evidentemente no podemos mencionarlos por falta de tiempo, pero no dejamos de mencionarles nuestro más sentido agradecimiento. La testigo que estaba en la sala 9 era una mujer joven. Yo le pregunté en qué sala se encontraba y me dijo que en la 9. Y entonces le pregunté si había visto algo de lo que había ocurrido. Lo que me dijo es difícil de describir. A mí me sonó como algo parecido a una locura. Dijo que un hombre de aproximadamente 1,80 m, más alto que ella, abrió la puerta del cine de una patada. Llevaba lo que ella describió como un casco de antidisturbios y un chaleco antibalas. Dijo que iba vestido de negro y que llevaba anteojos. Cuando vio que llevaba una escopeta, ella y su novio se echaron al suelo y empezaron a arrastrarse intentando escapar. Se pusieron de pie y comenzaron a correr hacia la salida de emergencia. Dijo que cuando se dio la vuelta, todo lo que pudo ver fue al hombre subiendo lentamente las escaleras y disparando a la gente al azar. Y fíjate que parte de los comentarios que hacen, porque además, pues sí es obligatorio casi comentarlo, lo que sucedió precisamente en el estreno de Batman en Estados Unidos, en Aurora, Colorado, y todo el revuelo que causó, además de eso, y otros tantos episodios que se fueron presentando en forma aislada, al menos aquí en México. Y bueno, pues sí hay cosas que llaman la atención respecto a este chico Holmes. Y bueno, pues habrá que estar siguiendo qué es lo que pasa, qué sucede, qué ocurre. Y lo que sabemos es que es un chico de 24 años, muy estudioso en neurociencias. ¿Y qué más, Roberto? Pues bueno, yo creo que antes de comenzar tenemos que mencionar o tenemos que rescatar la idea de lo que tú dijiste, Lupita, lo del estreno atropellado, porque en esencia de alguna manera generó muchísimas acciones que estoy seguro que los productores, la distribuidora, los cines y los demás aficionados no tenían en cuenta que pudieran pasar. O sea, no me acuerdo si en Chihuahua o en algún estado del norte de la República hubo un cuate que el día del estreno estuvo asaltando, disfrazado de Batman. Sí, imagínate, es más, en las noticias, yo cuando lo escuché, hasta volteé, de Batman asalta el cine. Yo dije, bueno, pues ha de ser, no sé, en las taquillas y por el estreno y todo lo que... No, era que realmente había un cuate disfrazado de Batman asaltando las taquillas de los cines llevándose el dinero. En Guadalajara, en algún lugar de Jalisco, hubo un incendio durante una de las proyecciones que tuvo que hacer que los dueños de los cines cancelaran la función. Yo creo que el cine es un espectáculo, es una forma de entretenimiento, es una manera en que tenemos posibilidad de olvidarnos de toda la desgracia que nos rodea. ¿Por qué hacerlo algo desagradable? Muchas personas iban temerosas al estreno, a la premiere de Batman aquí en México. Sí. Y yo te puedo dar cuenta de ello. Muchísimas personas, porque yo asistía a una premiere, tuvieron el recelo todo el tiempo, acudieron con cierto temor, con cierto resquemor. Todo ello también, obviamente, propiciado por lo que pasó en Aurora, Colorado, evidentemente, y porque la distribuidora canceló las presentaciones de los actores en diferentes países. Sí, y fíjate que de eso aquí yo recuerdo precisamente en las entrevistas que se les hicieron a gente como tú que fueron a la premiere y que se hizo obviamente mucho ruido, mucha promoción, etcétera, para ir al auditorio y que no se presentaron. Había gente, la verdad, muy empática que decía, bueno, sí, es que tenemos que pensar en los demás y tenemos que considerarlo, es que lo que pasó fue muy feo, o es que esas cosas no deberían de pasar, si pues esto es cine y es un espectáculo y venimos a disfrutarlo. Pero fíjate que hubo gente, a mí me llamó la atención de varios chavos, ¿no? Porque fueron varones y se veían jóvenes, que decían, es que no se vale, ¿no? Es que nosotros venimos con la ilusión o nos ganamos el boleto y estamos aquí. ¿Por qué cancelaron? ¿Por qué no vienen? Si eso pasó en Estados Unidos y aquí es México. Hay que dimensionar las cosas, es hasta indignante. Sí, yo dije, bueno, ¿este cuate qué le pasa? ¿Dónde está la empatía? Claro. Se murió gente, asesinaron gente en un evento demasiado trágico.
y tú te pones mal porque tus artistas no van a venir y no te van a dar el autógrafo, a ver, espérame tantito, de verdad hay que poner una dimensión precisa, exacta en lo que ocurre. Es una película, es divertimento, es para distraernos, para compartir, para comentar como lo vamos a hacer el día de hoy, pero nada más. Hasta ahí. Y no respetar la muerte y las víctimas, a mí se me hizo algo terrible. Sí, bastante feo, y sobre todo porque esas víctimas se parecían a ustedes, se parecían a Guadalupe, se parecían a mí. Todos acudían a ver una película por la que esperaron 4 años. Acudieron con muchas ilusiones, posiblemente tenían una bolsa de palomitas al lado, estaban esperando que apareciera en pantalla su paladín, y de repente que salga un lunático y que comience a abrir fuego indiscriminadamente es algo indignante. Todas las víctimas eran esposos de alguien, eran hermanos de alguien, eran hijos de alguien. Por lo tanto, no podemos dejar de sentirnos mal, de sentirnos avasallados por lo que pasaron y por lo que desafortunadamente todos estamos expuestos a vivir. El sospechoso es James Holmes, un estudiante de medicina. La policía cree que actuó solo. Dijo a la policía que su apartamento contenía una trampa con explosivos. Los agentes encontraron en la vivienda cables y bombas, y los edificios contiguos fueron evacuados. Con el paso de las horas se empiezan a conocer los detalles de la vida de James Holmes. El joven de 24 años, procedente de San Diego, acababa de abandonar sus estudios en la Universidad de Colorado. Su único encontronazo con la ley fue una multa por exceso de velocidad. La matanza ha reabierto el debate sobre el control de las armas de fuego en Estados Unidos, aunque ni el presidente Barack Obama ni su rival republicano Mitt Romney han hecho alguna referencia al tema. Las autoridades tienen todavía ante sí muchas interrogantes sobre lo que llevó al joven a cometer la matanza. Pero vean, vamos a los hechos rápidamente. Más o menos a las 12:38 am del 20 de julio del 2012, en el complejo de cine Century 16, operados por la empresa Cinemark, también allá tienen obviamente su casa matriz, en el número 14300 de Alameda Avenue, en Aurora, Colorado, de repente un sujeto compró un asiento para el estreno de Batman en la primera fila. El sujeto se puso de pie, salió al estacionamiento, se metió a su coche, tomó evidentemente algunas cosas, posteriormente regresó a la sala por esta salida de emergencia que dejó abierta y se colocó una máscara de gas, vestía un chaleco blindado, iba vestido de negro y de repente abrió fuego indiscriminadamente en contra de toda la audiencia. Entre su parque era un rifle Smith & Wesson MP-15, una escopeta Remington 870 Express y una pistola Glock calibre 22. La escopeta Remington es la que se le trabó, ¿no? Porque sí, es la que... Se dijo que pudo haber cometido una masacre todavía mucho mayor. Sí, no, terrible. O sea, imagínate, o sea, qué capacidad tiene una sala promedio en un complejo, o sea, de al menos un par de cientos de personas. Fácil. Entonces, imagínate el infierno. No, y en el estreno y con toda la expectativa y la emoción, 12 de la noche, no, pues sí. Muy bien, más o menos alrededor de las 12:45 de la madrugada, la policía, que respondió rapidísimo al hecho, se dice que llegaron en 90 segundos, verdaderamente el tiempo de respuesta fue muy rápido, y ahí detuvieron a un sujeto que supuestamente fue identificado como el perpetrador del hecho, llamado James Egan Holmes, este cuate joven de 24 años de edad que tú mencionabas hace un momento. Y evidentemente es algo desconcertante. Hemos hablado en este espacio que la maldad es un viaje, o sea, nadie se levanta una buena mañana y decide tomar una pistola y comenzar a matar a un montón de personas, o sea, es todo un proceso, pero este sujeto lo realizó, y aquí viene muchas personas dicen, no, pues es que Batman incita a la violencia, el cine, ese tipo de cine hace que la gente se vuelva loca. Es agresivo, es violento. Sabemos que no es cierto. No, definitivamente, aquí lo hemos comentado en muchas ocasiones y ha sido tema de libros, de entrevistas, de reportajes, de muchas cosas. Y en realidad se tiene que basar en una estructura, y es la estructura de personalidad. Si ésta se encuentra débil y que fácilmente este tipo de cosas puedan influir, se va a instalar. ¿Cuántas veces hemos visto el silencio de los inocentes, Roberto? ¿A cuántos cristianos te has comido? Exactamente, ¿no? O sea, dime cuántos cerebros, cuántos sesos llevas cocinados, ¿no? O sea, en ese sentido. Es difícil encontrar la cuenta. Bien. Claro, pero pues no, o sea, las puedes ver 100 veces.
Claro. Perdón, no va a pasar nada. No. Por estructura de personalidad, por lo que está cimentado. Aquí el cimiento pues ya venía mal. ¿Qué lo originó? ¿Con qué se enganchó? ¿Qué le movió? No lo sabemos, ¿no? Porque además no ha habido muchas revelaciones respecto a lo que él diga en relación a todo esto. No, y habría que verificar sus antecedentes. Efectivamente, no se ha dado a conocer demasiada información. Sabemos, gracias al internet, que el hombre Holmes es hijo de un padre matemático. Ahorita vamos a hablar acerca un poco más de ello. Que su madre era enfermera. O sea, no es un cuate que tuviera un grave antecedente de abuso en la infancia, físico, psicológico. Posiblemente era víctima de bullying, como muchas personas lo han sido. Y no todas las personas que sufren bullying toman un rifle y se meten a una sala y se ponen a matar a un montón de personas. No. Y yo creo que eso también tiene que ver con un fenómeno respecto a la sociedad estadounidense. ¿Por qué lo hablo tan específico? Hemos escuchado hace poco, también las noticias, que en la Universidad de Texas también un cuate empezó a abrir fuego contra los estudiantes. Y este es uno de los tantos casos en campus o escuelas que se dan este tipo de eventos. Entonces, que sucede en otras partes del mundo, sí es cierto, pero aquí en Estados Unidos ya empieza a llamar la atención como un tipo de fenómeno particular de esta sociedad y sobre todo a nivel estudiantil. Uh-huh. Y yo creo que además está de la mano con la facilidad de hacerte de un arma de fuego allá. Sí, porque de alguna manera, bueno, la Constitución garantiza el derecho de las personas a salvaguardar su integridad, la famosa segunda enmienda. Pero allá es muy fácil. No sé si tú te acuerdas de una película que se llama Elefante de Gus Van Sant. Ah, claro que sí. Que de repente, o sea, la película, si mal no recuerdo, inicia con un par de chavitos en su casa viendo la televisión. De repente tocan la puerta, es alguien de Federal Express o de alguna empresa por el estilo, les lleva un paquete en una escena completamente ordinaria y de repente el chavo abre la puerta y sorpresa, es una super pistola y un rifle y no sé tantas cosas. Sí. Es que es muy fácil verdaderamente comprar una pistola, un rifle de asalto en Estados Unidos. Lo puedes comprar en el súper. Sí, en Walmart. Y las balas, lo que sería aquí el Oxxo o el 7-Eleven. O sea, de verdad, me da los chicles y por favor las balas que están juntos. O sea, es absurdo, ¿no? Fíjate que esto que dices de la película, yo acabo de leer también hace un par de días una noticia que me llamó mucho la atención, que alguien que pidió una pantalla de televisión por Amazon o una de estas de envíos de compra-venta por internet, le llegó su paquete, lo abrió feliz y sorpresa, era un rifle de alto asalto con todos los requerimientos, con todas las monerías que necesitaba, con las balas, en fin. Wow. Por mensajería. Inmediatamente habló a la policía para que ellos fueran a registrar, para que lo fueran a tomar. Se habían equivocado. ¡Qué horror! Pero no importa, el chiste es que alguien lo pidió. Sí, claro. Imagínate nada más eso. ¿Qué clase de persona lo recibiría en ese caso? ¿Cuál es el uso que debes de darle? A mí algo que me gusta mucho de la primera Iron Man es que dice Tony Stark, o sea, no me importa tener 20,000 cañones, o sea, lo importante es tener uno y usarlo. Claro. Que lo tienes porque lo va a usar. Pero bueno, alrededor más o menos entonces del siguiente sábado, el 21 de julio, las autoridades allanaron la casa de James Egan Holmes, un joven de 24 años que ya decías. Él nació el 13 de diciembre de 1987 y a lo largo de varias horas se televisó todo el seguimiento porque el tipo convirtió su departamento en una especie de búnker. Lo allanaron con apoyo de creo que de 2 o 3 agencias gubernamentales y estaba completamente lleno de explosivos, de sustancias químicas, etcétera, etcétera. El lunes 23 el hombre fue presentado a los medios de comunicación. Llamó mucho la atención su aspecto como ausente, perdido, con los cabellos pintados de color anaranjado y bueno, de alguna manera su actitud sirvió a su actual defensa, que es por incompetencia mental. Bueno, el tipo va a ser enjuiciado por 24 cargos de homicidio en primer grado, 116 de intento de homicidio, por posesión de explosivos y por incitar a la violencia. Y de ser encontrado culpable, podía alcanzar la pena de muerte. Sí, digo, con todas estas agravantes y toda esta situación es demasiado serio. Fíjate que una cosa que a mí me llamó mucho la atención cuando leí acerca de la noticia es que también mucha gente no reaccionó porque al momento que él empieza a disparar, o sea, se levanta y todo, es también en un momento de la película de acción, de disparos, de gritos, de ruido, de esto, del otro, y como que todavía no pudieron reaccionar adecuadamente
Y de ahí entonces mucha gente se quedó sentada hasta que vieron que era algo en serio y empezó ahí sí la histeria colectiva, obviamente, ¿no? It was scary. A young girl just... Daba miedo. Había una chica joven con una herida en la pierna y toda cubierta de sangre. No quiero volver a ver nada parecido. Teníamos tanto miedo que nos escondimos debajo de los asientos. No queríamos movernos porque no estábamos seguros de dónde estaba. Los más de 70 heridos fueron trasladados a 6 hospitales diferentes. La policía llegó en 2 minutos. Arrestaron a un hombre de 24 años en la parte trasera del cine. Rastrearon su vehículo en busca de armas y explosivos. Las reacciones fueron muchísimas a nivel nacional, a nivel internacional. Ya dijimos de que la Warner Bros. Canceló la presentación de varios de sus actores en varios países. También el presidente Barack Obama de Estados Unidos, a diferencia de otros mandatarios, acudió al hospital allá en Aurora, Colorado, a darle su apoyo a las personas. Y él dijo, las palabras no alcanzan para expresar el sufrimiento que todos tenemos en este momento. Y es un sentir muy genuino al cual en su momento yo me uní. Todos estamos en llanto. Por supuesto. Christian Bale, el protagonista de la película, fue al hospital, estuvo con las personas. Sí. La productora quedó de donar una cantidad de dinero fuerte para los familiares de todas las víctimas, para ayudarlas en su recuperación, para ayudar a las familias en sus gastos funerarios. Y bueno, la reacción fue muy interesante. Tenemos que recordar que fueron más o menos 58 los lesionados, sí, con lesiones por arma de fuego en diferentes regiones corporales, algunos de menor gravedad, personas que iban desde un rozón hasta personas que tenían la bala alojada en alguna región de su cuerpo, pero hubo 12 víctimas fatales. Alex Sullivan, que celebraba su cumpleaños número 27, John Larimer, un miembro de 27 años de la Marina estadounidense, Jessica Redfield, una cronista deportiva de 24 años de edad. Curiosamente, ella acababa de sobrevivir un tiroteo en un centro comercial de Toronto. O sea, dime, infame fortuna. Milkaya Medek, un joven de 23 años de edad. John Blanc, un joven de 26 años que sirvió de escudo humano a su novia, Jansen Jong. Eso fue muy, muy curioso. O sea, muchas personas murieron como héroes. Sí. Exponiéndose al peligro para que no le pasara nada a su familiar, nada le pasara a su ser querido. Alexander A.G. Boeing, de 18 años, quien recientemente se había graduado de la preparatoria. Gordon Cowden, de 51 años y padre de 2 niños. Rebecca Wingo, de 32 años. Matt McQueen, de 27 años, quien protegía a su novia Samantha Joler. Verónica Moser Sullivan, una niña de 6 años de edad, cuya madre Ashley Moser se encontraba, no sé la verdad de cómo sigue la mujer, en condición crítica. Jesse Childress, un sargento de 29 años de la Fuerza Aérea estadounidense. Todos tenían nombre y apellido, todos tenían personas que querían que regresaran a casa, y desafortunadamente no fue posible. Y fue en un momento de unión con esas otras personas. Algunos iban con amigos, con familiares, parejas, mucha gente que iba precisamente al cine a divertirse, porque para eso está. Para eso es, para pensar, para reflexionar, pero principalmente una parte que nos lleva a un mundo diferente, que nos puede reflejar la realidad, pero a fin de cuentas es para diversión. Y aquí la diversión se convirtió en lágrimas, en sangre y en tragedia. Y bueno, el vericueto legal del señor Holmes, que qué desgracia que lleve el apellido de el paladín de la justicia, que inspiró en muchas maneras la creación de Batman, va apenas a comenzar, porque todavía no inicia su juicio. Entonces vamos a ver en qué queda. Pero me llama la atención, las teorías de conspiración son bastante comunes. En algún momento yo decía que era un deporte en México tan arraigado como ir a misa o ver el fútbol los domingos. A toda la gente le llama la atención las teorías de conspiración. Aquí en México el sospechosismo es una actividad claro, por supuesto, muy arraigada. Y
apareció en internet por ahí lo estoy viendo en este momento, tengo aquí un papel donde imprimí un comparativo entre el Holmes de su foto que por ahí estaba en el internet y el Holmes detenido con la mirada ausente, y habla acerca de que este chavo es el hijo del Dr. Robert Holmes, un creador de un software que rastrea todas las transacciones bancarias y que es el principal testigo en el caso que sigue el fraude que cometió el banco más grande de Inglaterra, el banco más grande del mundo, Barclays, junto con otros 20 bancos más. Y se dice que pudieron oscuros poderes, los poderes fácticos del capitalismo, del gobierno occidental, haber tejido toda esta conspiración. Hablan acerca de algunas inconsistencias en todo el proceso, como una manera de llegar a este hombre, porque es un testigo potencial para delatar uno de los fraudes más grandes cometidos. Entonces, me pregunta mucha gente en la red, ¿es esto posible? Es posible. Sí, claro. En teoría, un elefante puede pender... Puede ser cualquier de cosa. De un risco colgado de una margarita por la cola. O sea, todo es posible. Por supuesto, ¿no? Y cualquier cosa puede estar conectada con todo y con lo que sea o con nada. Pero sí, en efecto, puede ser. Pues bien, Hans Zimmer, uno de los dos compositores de Batman, el Caballero de la Noche, como una especie de homenaje hacia todas las víctimas, hacia todas las personas caídas aquella fatídica noche del 20 de julio del año 2012, él compuso una canción que se llama simplemente Aurora. Vamos a utilizarla para irnos a una pausa y le vamos a pedir a Abel Cobos que se encargue de ponerla. Hablando en nombre del elenco y de la producción de El Caballero de la Noche Asciende, quisiera expresar nuestro profundo pesar por la tragedia sin sentido que ha caído sobre toda la comunidad de Aurora. No pretenderé saber nada sobre las víctimas del tiroteo, solo que estaban ahí ayer por la noche para ver una película. Creo que las películas son una de las más grandes formas de arte estadounidenses, y la experiencia compartida de ver una historia que se despliega en la pantalla es una importante y divertida forma de pasar el tiempo. La sala de cine es mi casa, y la idea de que alguien pueda violar ese lugar inocente y lleno de esperanza de una manera tan insoportablemente salvaje es devastadora para mí. Nada de lo que cualquiera de nosotros pueda decir podría expresar adecuadamente nuestro sentir por las inocentes víctimas de este atroz crimen, pero nuestros pensamientos están con ellos y con sus familias. Christopher Nolan. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Frecuencia Cero más cerca de ti. Síguenos por Twitter a través del usuario @frecuenciacero o bien únete a nuestra comunidad e interactúa con nosotros en www.facebook.com/Frecuencia Cero. Esperamos tus comentarios, sugerencias y opiniones por estos medios. Los aficionados a la fantasía, el horror y lo sobrenatural ahora tienen un punto de encuentro. Horroris Causa.
donde la imaginación y el miedo nos llevan a explorar los más oscuros rincones de las artes. www.horroriscausa.com, un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. What's your name, son? Blake, sir. You got something you want to ask me, Officer Blake? It's about that night, this night, 8 years ago, the night Dent died. The last confirmed sighting of the Batman. He murders those people, takes down 2 SWAT teams, breaks Dent's neck, and then just vanishes. I'm not hearing a question, son. Don't you want to know who he was? I know exactly who he was. He was the Batman. Regresamos a Testigos del Crimen y estamos de fiesta porque verdaderamente no fue de la manera que queríamos con los invitados que quisiéramos, pero este se convierte en el primer crossover triple entre 3 programas de los más exitosos de Frecuencia Cero, que es por una parte Cinemanet, por otra parte Testigos del Crimen, por otra parte Horroris Causa. Hablando acerca de Cinemanet, está en este momento acompañándonos Carlos del Río. Querido amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lupita, Roberto? Muchísimas gracias por esta invitación. Creo yo, como mencionaban ustedes en el episodio pasado, en el primer especial que hicieron de Batman en Testigos del Crimen, un programa muy especial. El poder reunirlos a ustedes dos nos da muchísimo gusto y que nos hagan parte de ese festejo, pues por supuesto que nos alegra a todos en Frecuencia Cero y desde mi parte en Cinemanet. Y fíjate que desde aquí saludamos a Roberto Ortiz, que no pudo estar con nosotros. No me extraña, bueno, no es difícil de asimilarlo porque yo, por lo que respecta a Horroris Causa, el nuevo proyecto en el que estoy involucrado, que ya va a cumplir un año o 50 y tantos programas, vamos bastante bien. No puede estar Pablo Guisa en este momento, no puede estar Antonio Camarillo, entonces se hace de alguna manera con los titulares de los demás programas esta emisión especial. Y fíjate que me da mucho gusto verte, querido Carlos, porque tu opinión era una de las que yo buscaba más. En cuanto terminé de ver Batman, dije, Carlos del Río tiene que ver esto. O sea, todo lo que siento, todo lo que pienso, no puede ser ajeno a lo que seguramente va a percibir Carlos del Río. Ya me ha dado el gusto comprobar que más o menos estamos en la misma frecuencia. Y fíjate que yo escuché detenidamente lo que ustedes en Cinemanet hicieron en su momento, Roberto Ortiz, tú, Carlos Gómez Iniesta, editor de Cine Premier. Muchísimos saludos, querido Carlos. Estoy muy de acuerdo con muchas de tus opiniones, pero rescato fundamentalmente lo que escribió Miguel Cane, el crítico de cine que también es conocido tuyo. Miguel Cane dijo: por lo tanto, la pregunta es, ¿conseguirá el Caballero de la Noche asciende satisfacer la sed de perfección y mito? Y la respuesta es, semejante cosa no es posible. Y no porque la película sea mala, es de calidad, lo es. Simplemente a estas alturas del poema resulta imposible dar gusto a nadie. Habrá quienes la amen, habrá quienes la vilipendien, habrá quienes queden estupefactos, quienes se conmuevan hasta lo más profundo, hasta lo más hondo, y no faltará quien le encuentre defectos a todo. Ese es el precio de ser un filme tan anticipado. Si bien está más allá del bien y del mal, no importa lo que se diga de ella, su leyenda la precede. Y yo creo que su personaje precisamente la precede, porque yo estaba en una especie de desconsuelo, le hablé a mi amigo Rafael Laviña, y Rafael Laviña me trató de confortar y me dijo, no, Roberto, lo que pasa es que la segunda es un clásico irrepetible, es un clásico inalcanzable. Y yo creo que por ahí viene la situación. Fíjate que todas estas emociones que describe, que son distintas a reacciones a la película, las tengo yo todas. No sé cómo se llama esa patología, Lupita, pero de alguna manera soy el cinéfilo que se entusiasma ante una película de este calibre, de esta duración, de esta magnificencia técnica, de ser la que cierra una trilogía, porque definitivamente se cierra este ciclo. Seguramente habrá mucho más Batman. Yo creo que ni DC Comics ni Warner Brothers puede dejar esta fuente de ingresos tan impresionante a nivel mundial, pero el nivel que alcanzó en manos de Christopher Nolan y con este reparto, por supuesto encabezado por Christian Bale, es muy difícil de alcanzar. Y discutía yo y digo discutía porque sí llegó a términos de discusión con nuestro productor Abel Cobos sobre la validez o no de comparar esta tercera película con
la película anterior. Y me decía, es que hay que ver cada uno como una obra, sí, pero son las tres partes de una misma pieza. Y estamos hablando de un mismo personaje, y estamos hablando de un mismo director, que eso además, fuera de Sam Raimi, nadie lo había hecho, con un superhéroe que dirigiera las tres películas, o tres películas del mismo personaje, en el caso de los superhéroes. Y Sam Raimi, pues bueno, desafortunadamente con la tercera película, esa es de pena ajena, se alejó de cualquier delirio de grandeza. Aquí yo creo que también se aleja Nolan, pero no de esa misma manera, tan drástica ni tan dramática. Es una película muy disfrutable, es una película muy entretenida. Es increíble que con esa duración que tiene de cerca de 3 horas sea difícil percibir el paso del tiempo, ¿no? O sea, se la pasa uno fascinado. Conozco gente, hoy justamente en un desayuno, me decían, yo ya la vi 4 veces, ¿no? Lo cual me habla del entusiasmo que le ha generado a mucha gente el público, y lo entiendo perfectamente bien. Es una película épica. Sin embargo, pesa este asunto de la comparación con una obra tan completa como lo es la anterior. Y lo más importante, que creo que es lo que a ti, Roberto Coria, y a mí es lo que más nos pesa, este trabajo tan dedicado de poder justificar en una suerte de realismo contemporáneo a un personaje como Batman, en lo que tiene que ver con la historia clásica del mismo personaje, pero dándole un sustento que nos hiciera poder creer que algo así sería posible, tanto en la historia de este millonario que queda huérfano, los miedos que deben enfrentar, el entrenamiento y disciplina que consiguió a través de sus viajes alrededor del mundo, la sed de venganza y de justicia que tiene, y de que de alguna manera poco a poco, sobre todo en la primera película, en Batman Begins, en Batman Inicia, nos fueran llevando por diferentes caminos y caminos que no necesariamente eran los tradicionales, pero que al final de cuentas termináramos con la mitología clásica del personaje o con los elementos reconocibles: el batimóvil, la batiseñal, el traje, la presencia del personaje, el logotipo, etcétera. Ese trabajo es impresionante, y decía yo en ese episodio de Cinemanet previo, perdón que me repita, pero es que es lo que opino. Batman Begins generó que otra serie de historias, y ahora llamadas franquicias, me suena como si estuviéramos hablando de hamburguesas y ese tipo de cosas, sí. Así se les llama, de franquicias cinematográficas, reiniciaran con diferentes niveles de éxito, y no creo que ninguna haya alcanzado a la fuerza y poder que tiene Batman Inicia. Estoy hablando del 007 con Casino Royale, que fue nuevamente relanzar al personaje. Estoy hablando de Spider-Man, que recientemente vimos otra vez su relanzamiento, nuevamente contar la historia desde el principio. Estoy hablando de Star Trek, que de una manera muy ingeniosa nos logran respetar toda la historia que vimos a lo largo de décadas, y que son cientos de años en la historia de los personajes y aventuras del universo de Star Trek, y que ahora le dieron ese giro para volver a contar la historia del principio con una suerte de universo o realidad alterna, ¿no? Y son algunos de los ejemplos de lo que está sucediendo en esta época gracias a ese impacto tan fuerte que tuvo Batman Begins. Y luego viene esta segunda obra donde ya está el personaje consolidado, ya está en su papel de superhéroe, y se tiene que enfrentar a este gran villano, que es creo que el más clásico de todos los villanos de Batman a lo largo de la historia del cómic, televisión, lo decían ustedes en el episodio pasado, cómic, televisión y películas, ¿no? Que es el Guasón, y que fue una cosa que nos dejó a todos verdaderamente boquiabiertos en la visión de Nolan y la interpretación de Heath Ledger. Entonces, claro, con todo ese peso dice uno, bueno, vamos a ver cómo va a cerrar esto. Y lo primero que me quitan a mí, y que sentí que me lo arrebataron, esto ya no es el cinéfilo, sino es un poquito más este lado analítico y de gran expectativa, como gente que ve mucho cine y lo comenta y lo comparte, es el asunto definitivamente de la falta de realismo, donde siento que se escapa la película a otro tipo de niveles. Yo soy un hombre que adora las películas de fantasías, pero siempre como que tienen su sustento. Creo que lo que más me pesa de todo es la idea de que Ciudad Gótica esté sitiada, y que además esté sitiada por meses. La otra es la elección del villano, que siendo una galería tan interesante de villanos, los que tienen en general los superhéroes, también lo platicaba con Abel Cobos antes de iniciar el programa, me decía que bueno, que hay diferentes, que claro que hay villanos muy grandes y que hay que entender que hay otros que son menores. Les digo sí, pero justamente
los enemigos de los superhéroes, o los supervillanos, por llamarle, de los que habitarían el Salón de la Justicia, ¿no? O la Injusticia, perdón. ¿Cómo se llamaba? ¿El Salón del Mal? De la Legión del Mal. La Legión del Mal, bueno, sí. Hablando de otro. No, es el mismo, es DC Comics. Es el mismo universo, DC Comics. Tienen su lado único que los hace recordables, ¿no? Y en el caso de Batman hay muchos. Ciertamente ya aparecieron en otras películas, también había aparecido el Guasón, ¿no? Y puede haber algunos que hubieran funcionado quizá mejor para mí. Claro, quizá esté la cuestión de la consideración de que Bane es el que quiebra literalmente a Batman, ¿no? Uh-huh. Quiebra, y lo quiere quebrar no nada más físicamente. Aquí hay un intento por quebrarlo mental y emocionalmente por completo. Ahorita Lupita nos da esa perspectiva del objetivo de Bane, y que además, antes de ver la película, ustedes mencionaban también un elemento importante en esta cinta, que es el descontento social que está manifiesto en muchos de los personajes, particularmente en dos de los villanos, ¿no? O villanos con diferentes tintes, como es el caso de Gatúbela y de Bane, que tienen un gran resentimiento social. Esos son puntos buenos, pero al final de cuentas la pérdida de realismo, y creo que tú me entiendes mejor, Roberto, sí, es lo que me hizo que no fuera la película que yo estaba esperando este año. La película que merecíamos, que deseábamos, no estuvo ahí. Pero bueno, ahorita platicaremos más al respecto, porque definitivamente nos encontramos en esta mesa con posiciones enfrentadas. Yo soy la parte disímil, completamente. Ya ahorita comentaremos. Ya tomó notas, lo cual me aterra todavía, porque nos va a contestar puntualmente. Por supuesto. Oye, pero tú mencionaste hace un momento al principal artífice de este logro, que es Christopher Nolan, que es uno de los cineastas más imaginativos. Yo he sostenido largas discusiones con Luis Reséndiz de la revista Tiempo Libre, saludos querido Luis, donde a él le choca un poco la idea de llamar a Christopher Nolan un cineasta autor. Yo pienso que hay muchos elementos que nos pueden permitir darnos ese lujo. Hay una constancia en sus temas, hay una constancia en sus actores, hay una constancia en los aspectos técnicos de la música. Con la fotografía de Wally Pfister es común en prácticamente todas sus cintas. Es un cineasta interesante. Él de alguna manera logra hacer un matrimonio muy bien llevado entre lo artístico y lo comercial, que son dos aspectos que no necesariamente tienen que estar peleados, porque muchas personas piensan que el cineasta autor es un Akira Kurosawa, que es un François Truffaut, que es un cineasta de otro tipo de espectadores. Pero ¿qué nos puedes decir sobre Christopher Nolan? Bueno, yo creo que desde mi humilde perspectiva, a mí me queda la impresión de que sí lo puedo llamar un autor. Es efectivamente un hombre que está constantemente repitiendo una serie de temas, y lo curioso, lo interesante y lo fantástico de Nolan es que repite ese tipo de universos y siempre nos da un resultado completamente diferente. Sus películas, creo que todas, son laberintos. Él nos mete en sus laberintos y no sabemos por dónde vamos a salir. No sabemos cuál es la impresión final que nos va a causar esto. Y no significa esto que necesariamente sean películas donde hay este gran final inesperado, que en la mayoría de ellos sí lo tiene, pero no es el punto principal, sino cómo llegas a ello, ¿no? Entonces, yo tuve la oportunidad de ver una película que se llama Following, que es su primer largometraje. Una película de bajo presupuesto, una película bellamente filmada en blanco y negro, con actores no conocidos, desconocidos y no particularmente buenos, y sin embargo la historia se sostiene de principio a fin gracias a este manejo que él tiene. Después vendría esta obra que creo que fue con la que lo conocimos todos, que me parece que es impresionante, que es Memento, ¿no? Y que justamente nos hace testigos de la forma en la que él está manejando las cosas, contándonos en el tiempo cronológico inverso una historia. Y aún así, pudiendo dar una gran sorpresa final y muchas sorpresas distintas a lo largo de la cinta. El mismo caso se da con The Prestige, o qué decir de Inception, ¿no? Que también es una de mis películas favoritas de este director, y que son varias, o sea, tan solo Memento, Batman Begins y The Dark Knight, ¿no? Descartaría esta por lo que estamos comentando, e Inception me parece que son obras impresionantes y que efectivamente tienen estos vasos comunicantes, y que además, como otros autores de la altura de los que mencionas, yo diría Woody Allen, ¿no? Uh-huh. De repente se empiezan a servir del mismo grupo de actores. Por supuesto. Y los empieza a poner en diferentes películas con mayores o menor participación, pero que están ahí presentes como una suerte de tropa, ¿no? Que está también
a su servicio y que además pueden estar trabajando en proyectos independientes a lo largo de su trayectoria profesional. Yo estoy absolutamente satisfecho en términos generales con esa obra y es por ello, justamente por ello, que mi apreciación de esta última película pues como que se me empieza a desmoronar. Y también es mi deseo de ver la siguiente, porque yo estoy muy al pendiente de la próxima película de Christopher Nolan. Pero querida Guadalupe, en términos sencillos, igual a estas alturas del partido ya han pasado varias semanas, asumo que las personas que nos descargaron hace un momento ya vieron la película, que ya tienen una opinión más que formada. Muchas personas ya nos han escrito en los grupos, en las redes sociales. ¿Spoilers? Sí, vamos a decir libremente spoilers. Por si alguien no la vio, pongan pausa y regresen después de haberla visto. En este momento. Sí, pero vamos a darnos la libertad por ese momento de platicar un poco de detalles. ¿Cómo podríamos resumir la trama, querida Guadalupe? Está un poco complicada. Yo creo que la trama versa en la aceptación y liberación. Yo puedo resumir en eso la película, en donde al final llega a eso, a la aceptación y a la liberación. En términos muy concretos, para mí es eso. You see only one end to your journey. Sometimes a man rises from the darkness. You don't owe these people anymore. You've given them everything. Not everything. Not yet. No, ¿cómo plantearlo? No estoy de acuerdo con ustedes. Lo sabemos. Sí, lo sé, porque además cuando empezamos a comentar me dijiste, cuando la viste, es que estoy en depresión post-Batman. Yo, chin, híjole, no, bueno, pues yo todavía no la veo, pero deja que la vea y ya platicamos, pero ya me ¿no? deprimiste. Sí. Pero ya me empecé a preocupar, ¿no? Y te leí en Horroris y acá escuché a Carlos, al otro Carlos, y a Roberto. Coincido en muchas cosas, en cuestiones que la película está pues, bien hecha en un sentido cinematográfico, está toda la parte pues del espectáculo, está vívida, está activa, está... En efecto, yo cuando vi el reloj y terminó, dije, casi 3 horas, qué impresión, no se sienten. Eso a mí me impactó y me llamó la atención. Ahora bien, desde otro lado, ¿por qué a mí sí me gustó la trama y por qué puedo resumirla en cuestión de aceptación y liberación? Porque creo que a pesar de que andan comentando que no tiene nada que ver o que como que cortó la línea con la primera y la segunda parte, yo creo que al contrario, es redonda. Termina aceptando aquello que tanto dolor le provocó para mí. Cuando terminó, lo primero que dije es extraordinaria, literal, así como qué buena película. Dices, bueno, tiene sus errores, sí es cierto, porque era así como ya al fin logró salir del agujero y de todo lo malo y todo, y era una vez en Ciudad Gótica, o sea, sí dices, ¿de dónde apareció? Sí, ¿Cómo entró? O sea, porque, bueno, vamos está bien que es Batman, ¿no? Pero no, está bien, eso pasa cuando cambias la página. Sí, eso sucede, o sea, son una vez afuera, lapsos. o sea, una vez en Ciudad Gótica dices, ok, bueno, se vale, ¿no? Pues es que no podían pasar como llegaba y atravesaba todo el desierto y era todo otra ese película rollo. eso. Sí, ya era otro rollo, ¿no? ¿Cómo llegó Batman a? No. Yo creo que la trama tiene que ver con un autodescubrimiento, tiene que ver con los fantasmas del pasado, tiene que ver con las situaciones presentes y todo lo que va representando. A mí se me hizo impresionantemente simbólica. De la forma como inicia con esa fuerza, con esa energía, con Bane haciendo 1000 peripecias y ya mostrándonos al malote muy malote. Se abre grandes expectativas y yo creo que esa es una de las cosas que a mí, la verdad, me salvaron en cuestión de ver la película. A Batman lo espero siempre con esa avidez, pero no me armé la expectativa de que iba a ser la película. Dije, vamos a ver qué trae, qué sorpresas tiene. Los trailers eran extraordinarios, pero es que encierra, y yo creo que ahí es en donde viene lo diferente en cómo la vimos y cómo concluimos. En efecto, tiene sus cosas cinematográficas muy buenas, muy malas, muy de interrogante y todo, pero creo que aquí lo interesante es ver y comprender qué pasa, sobre todo con Bruno Díaz, o sea, Bruce Wayne y Batman.
¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Y es en donde cierra, curiosamente. Él empieza con una pérdida. Le matan a papá y a mamá y entonces se convierte en la eterna sombra y en el duelo jamás resuelto. En nuestro capítulo anterior, en nuestro programa anterior, les decía, Bane, Gatúbela y Batman están armados de la misma pieza. Y son sobrevivientes. Son sobrevivientes, traen pérdidas, traen sufrimiento, traen dolor, traen la muerte y la tragedia encima. Los tres, ¿no? Si nos remitimos a las anteriores, en realidad, por ejemplo, del Guasón, en la segunda, en El Caballero de la Noche, no revelan mucho. Es más, creo que no revelan nada acerca de la historia. Él va por su propio interés, o sea, quema dinero, no le importa. Él va por otro tipo de intereses. La primera, precisamente en Batman Inicia, nos habla de los dilemas humanos, ¿sí? Inicia el héroe, la máscara hacia lo oculto, hacia lo oscuro. Y lo que comentábamos, bueno, Ra's al Ghul se presenta y muere y ya sabemos todo el desenlace y todo es tragedia, pero puede liberar a Ciudad Gótica. ¿Y qué representa Ciudad Gótica a fin de cuentas? Es su casa, es su origen. Sí es aquella ciudad que le quitó a los padres, pero es lo único que le queda y lo sustenta, lo único. Y dices, ¿pero por qué regresar? Precisamente para que pudiera cerrar, para que pudiera terminar con ese tipo de cuestiones. Y en efecto, vemos a un Bruce Wayne demasiado débil. Dices, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Está encerrado. Dices, en efecto, se va porque yo asumo la culpa, yo me he hecho solito todo esto y que tengan a su héroe, Harvey Dent. Y me convierto en el malote y en el antihéroe. Y aquí viene lo más interesante. Bruce Wayne no sabe ser Bruce Wayne. Al momento que se tiene que ir Batman, y Alfred se lo dice, y eso es extraordinario. Yo pensé que usted iba a dar vuelta a la página e iba a retomar su vida, y no sabe cómo hacerlo. Se encierra 8 años, pero no solamente encierra el disfraz y la oscuridad de Batman, se encierra él, y al momento que se va Batman, se va Bruce Wayne, no los puede separar, no sabe cómo ser, no sabe cómo estar. Desde ahí hay una gran lucha y hay una herida narcisista porque esta nación, más bien el Gótica ya no lo necesita, pero desde otra perspectiva también es preguntarse ¿quién soy? La escena cumbre, Bane quebrando a Batman. En efecto, físicamente lo vemos que no se puede mover, todo eso. Completamente de acuerdo contigo, Carlos, es que también lo va a ir a quebrar emocionalmente. ¿Saben qué es lo trágico del asunto? Que Wayne ya está quebrado. Wayne se quiebra. Al momento que Batman se tiene que esconder, Wayne tiene un quiebre y se oculta de sí mismo. Desde ahí viene otra parte interesante. Dices, bueno, ¿y cómo le hace para salir? Es que ¿cómo? Pues es Batman, ¿no? Va a salir. Ok, pero si trascendemos eso, se va a fortalecer. Y Alfred se lo dice, o sea, usted ya ha pasado tiempo, ya está más grande, no ha entrenado, está débil, está mal, o sea, y vemos qué tranquila le acomodan. Uh-huh. O sea, duele. Y el manejo de la música se me hace brillante. En ese momento no hay música, solamente oímos los golpes. Y a mí la música me encantó, por cierto. Sí, por supuesto, la partitura de Hans Zimmer y de James Newton Howard es uno de los elementos más logrados de la cinta. Extraordinaria, sí, la verdad me encantó. Y en ese momento va y se quiebra todo. Y él que se creía tan escondido, todo el mundo sabe que es Bruce Wayne, ¿no? O sea, es bueno que lo tenía muy, muy bien guardadito, a ver cómo, ¿no? Eso a mí me parece algo extraordinario junto con el papel y el manejo que hace Alfred. Yo pensé que usted iba a retomar su vida, que iba a hacer algo, y cómo anhelo y espero verlo, pero todo este deseo que siente Alfred porque su hijo putativo esté bien, haga algo diferente. Y por ese final que tiene, por eso digo que es redonda, porque al fin pudo cerrar el duelo que tenía con sus padres, al fin puede ser Bruce Wayne, al fin puede tener una vida propia y saber quién es. Cerrar también el duelo de la pareja que perdió, porque claro, también esa es una de las razones más que se suman grandes a esta actitud de ermitaño que adopta, ¿no? Ermitaño millonario al estilo de Howard Hughes. Sí, claro. Nada más una pequeña precisión, Roberto. En esta película nada más es Hans Zimmer únicamente. Sí, tiene razón. Sí. Únicamente. Para esta película de... Sí, porque participaron conjuntamente en las anteriores. Uh-huh. Sí, pero en esta sí nada más es este. Y te voy a interrumpir un segundito, Lupita, porque claro, con todo lo que estás diciendo,
Estoy de acuerdo, Sí. completamente de acuerdo. O sea, no hay manera de no compartir la opinión que tienes. Para mí el problema es lo que pasa entre ese inicio trágico y el final de la película, entre ese descubrimiento y liberación. Eso pudo haber sido otra cosa y llegar no por diferentes caminos de estos laberintos que ha manejado también Nolan al mismo desenlace. Pienso Insisto, lo fuerte es para mí Ciudad Gótica sitiada. Pero es todo lo demás, precisamente... que además ya eran elementos de los cómics, de la espalda y demás, correcto, ¿no? Escogieron a Bane, bueno, pues sí, ok, vamos a ver qué hacen con él. Eso es lo más difícil para mí. Pudieron haber hecho muchas otras cosas, no necesariamente esa, que sintiéramos más realistas, ¿no? Y se fueron por ese camino que es el que me incomoda. El que llama la atención. Fíjate que pensando precisamente en esto, dices, bueno, Ciudad Gótica, en realidad, ¿qué significa Ciudad Gótica? Ciudad Gótica es el depositario de grandes partes negativas, de lo deteriorado, de lo negativo, de lo difícil, del deterioro humano. Cuando logran con todo esto de la ley de Harvey Dent y de todos agarrar a todos los malotes, es el deseo de la humanidad. Deseamos que los malos no estén en las calles. Y eso es cierto. Y ellos lo logran, ¿no? Hasta en broma dicen, ¿no? Pues al rato ya vamos a tener que ir a ver quién se robó lápiz, ¿no? O a ver qué, porque pues ya no hay malotes, ¿no? Ya no hay grandes villanos. Sí, no hay grandes ya. crímenes. Imagínense, ¿no? Pues ya, pues ¿qué hace aquí la policía, no? Es aquello que se deposita. Yo vi la lucha, la liberación de toda la parte bestia, literal, la parte animal, la parte bruta, y en donde hacen como una parodia de lo que supuestamente la humanidad ha logrado, ¿no? A ver, te llevo ante el juicio. Y a mí, la verdad, a mí el Guasón me encanta, pero mi villano favorito de Batman es el Espantapájaros. Claro. Y verlo ahí me encantó. Creo que es uno de los momentos más agradables porque tiene muchas presencias en papeles secundarios interesantes. Ya mencionaste a Michael Caine como Alfred. Vamos a mencionar ahorita a Lucius Fox encarnado por Morgan Freeman, a Gary Oldman como el comisionado Gordon. Al fin como comisionado. Al fin, después de 2 películas. Llegó. No, pero ya era comisionado desde el final de Dark Knight. Ya que cuando le dijo frente al Guasón y a todos los demás reos, le dijo, felicidades, es inevitable, comisionado Gordon, le dijo el alcalde. Y todos aplauden y se quedan callados porque de repente ven al Guasón aplaudiendo. Eso fue muy bueno. Pero bueno, tú dices, la presencia de Cillian Murphy como el doctor Jonathan Crane, alias el Espantapájaro, maravilloso. Sí, y muy breve, diría yo. Muy breve. Como que hubiéramos querido más tanto en esa como en la otra. En la primera yo me quedé con ganas. En The Dark Knight, en la segunda película. Al principio tiene. Sí, unos instantes. O sea, uno se le regresa si es él, ¿no? Porque ¿cómo es posible? Si es Cillian Murphy. Y sí, efectivamente, ¿no? Es muy interesante. You are as precious to me as you were to your own mother and father. I swore to them that I would protect you, and I haven't. Don't worry, Master Wayne. Takes a little time to get back in the swing of things. You know what Alfred is? He is us in this incredible world. He's not tough like all the others. These conversations used to end with an unusual request. I retired. I would say Lucius is the brains. Yes, Mr. Wayne, it does come in black. But he also has grown to have a great fondness for Bruce. Lucius and Alfred. Between the two of them, we try to keep his moral compass pointed in the right direction. Y fíjate, bueno, ya mencionamos a algunos de los actores. Yo creo que uno de los aspectos más redondos de la película son sus actores de reparto. Porque ya mencionó Lupita a Christian Bale, ya mencionó a Hathaway como Gatúbela, que de alguna manera también muchos aficionados se quejan. Es la única película donde aparece Gatúbela como personaje que no dice miau en algún momento. Para mí fue bastante competente. De hecho, creo que Gatúbela tiene algunos de los diálogos más interesantes de la cinta, más ácidos. Sí. Luego está Bane. A mí no me disgusta Bane como personaje. A mí me parece un villano interesante. Vaya, es el único que ha logrado, como ustedes dicen, quebrar a Batman. Ya el resultado es aparte, o sea, que te lo comiencen a ostentar como el villano principal y que de repente te des cuenta que no es otra cosa más que un peón, lo rebaja demasiado. Lo minimiza. Lo minimiza muchísimo. Como también de alguna manera, y esto es parte de la caracterización, se minimiza el actor Tom Hardy en ese papel que me parece que él es también como actor en sus diferentes películas en las que ha participado, otras también, por supuesto, con Nolan. Yo lo ubico únicamente en Inception.
y que lo vemos aquí que un instante, ¿no? Unos segunditos nada más en el que se puede ver su rostro. De alguna manera se siente un poco desperdiciado. Sí. Lo que pasa es que también ahí es la anulación de quién eres, de a fin de cuentas de tu identidad. Bane en efecto podría haber tenido mayor fuerza en cuestión de ser el villano, pero que haya quedado supeditado a Talia como el achichincle, el esclavo. El achichincle, yo pensé en eso. Algo así por el estilo. Dices, no, pues tan grandote, para semejante animalote, y se queda con... Lo que pasa es que es la parte bestia, es el ello. ¿Y quién dirige Talia? Talia al Ghul, que es la hija de Ra's al Ghul, que es Marion Cotillard, que originalmente hace el papel de una Miranda Tate, una empresaria que compra las empresas Wayne, en pocas palabras, y que es de alguna manera la responsable de ponerle fin a Ciudad Gótica, tratando de completar los planes que tenía su papá. Claro, y ella es la parte racional, y Bane la parte animal. Es el ejecutor. Es el que ejecuta, es el que va hacia allá, entonces es impulsivo, es ilógico, él nada más obedece y le da un alto sentido a la lealtad. ¿Por qué? Pues porque cuidó y protegió a esta pequeña que después ella regresa para estar con él. Entonces ahí hay más bien un enganche de necesidad y de amor, aquello poco que pudiera recibir. Entonces, literal, lo que tú digas, mi reina, eso, ¿destruimos Gótica? Vamos a destruir Gótica. ¿Por qué? Porque para él era necesario mostrar ese amor, porque así lo querían. Era algo poquito que él podía recibir entre tanta miseria humana. Punto. Entonces Talia es impresionantemente fría, es calculadora y bueno, vengativa hasta la pared de enfrente. Está enojada, resentida, y según esto va a terminar lo que su papá empezó. Dices, bueno, qué fijación con Ciudad Gótica. Pobre Ciudad Gótica. Nuevamente es lo que le representa, que es todo ese dolor, toda esta maldad combinada, en donde están poniendo afuera, depositan afuera lo que hay adentro, que es el dolor, la maldad, la villanía y todo este tipo de cosas. Por eso Bane, desde ahí dices, no, pues tan grande personaje que de repente, pues sí, lo que tú digas, fuera el segundón, que fuera el segundón, también tiene un sentido. A mí me recuerda mucho en otra cuestión, en otro género, las películas de Austin Powers. No sé si tú la recuerdas, la primera, Carlos del Río, que dice el hijo del Dr. Evil, que es el malo de la película, que le dice a su papá, que es un supervillano, que le dice, ¿para qué le das santo y seña de qué es lo que vas a hacer, en qué consiste tu plan? ¿Por qué no tomas una pistola y le pegas un tiro en la cabeza? Es cierto, o sea, ¿para qué te ostentas como revolucionario, como el anarquista, como el liberador, el que habla de la corrupción de la ciudad, de que se la va a devolver a la gente? Hipócrita. Si lo único que quieres es destruir la condenada ciudad, ¿por qué no la destruyes desde un principio? Tienes los recursos, tienes la determinación. Bueno, es que es lo mismo, ahí lo justifican, dicen que también la querían quebrar, ¿no? A mí lo que te iba a decir que me recordaba otra película, y está basada también en cosas de Frank Miller, que ha tenido adaptaciones de Batman, que es Sin City. Esta relación entre el personaje de Jessica Alba, que es Nancy Callahan, con Bruce Willis, que es el policía que la rescata y que después queda enamorada de él, ¿no? Ya en su personaje adulto, ¿no? Me parece que hay como un paralelismo ahí símil. Interesante. Una especie de síndrome de Estocolmo. Sí. Sí. Y Michael Caine es Pepe Grillo, ¿no? No, fíjate, en algún momento escuché a Roberto Ortiz comentando eso, y de que, y a ver, haga esto. No, al contrario, yo creo que es más bien lo que podríamos llamar como un yo auxiliar. No le está diciendo que haga bien, que haga mal, y eso no se hace, y niño travieso, no, sino le está diciendo, oiga, siéntese a pensar realmente lo que está pasando. Cuando va a salir y para irse primero a tranquear con Bane, dice, no ha entrenado, está débil, ve nada más, ya vio el animalote que es, o sea, de verdad ya se dio cuenta. Yo pensé que usted se iba a poner a pensar en su vida, en esto, hacer otra cosa, bla, bla, No, bueno, bla. más aún antes, cuando le dice, a mí me encantaron las participaciones de Michael Caine en la película. Me encantaron. Hay gente que he escuchado que las critican, a mí me encanta. Porque además creo que es el actor más completo de todo el reparto, y eso que tiene buen reparto la película. De apoyo, sí, por supuesto. Sí. Cuando le dice, cuando se fue usted, porque además creo que en español el subtitulaje le habla de usted, ¿no? Cuando se fue usted de Ciudad Gótica, pensé que no iba a regresar. Y yo estaba feliz con eso, ¿no? Que hay que dejar justamente quemar las naves. Claro. Romper, y regresa.
porque efectivamente tiene esta suerte de Estos obsesión, asuntos ¿no? pendientes, ¿Qué le por dice supuesto. Alfredo, el proyeccionista de Cinema Paradiso, a Toto? Claro. Vete y nunca vuelvas. Jamás. ¿No? Y se lo dice mientras están rodeados de anclas, ¿no? Ahí en el muelle de la ciudad donde está este cine y estos personajes. Claro. Sí, que además es una película hermosa y extraordinaria. Muy bien. Y esto que hace Alfred, me decía, es el Pepe Grillo. Por una parte se podría ver, pero no, como él está debilitado, hay una pérdida de fuerza física, pero yo creo que también desde la parte psicológica tiene un yo debilitado que no puede estar claro, pensando, analizando, reaccionando en una forma bastante sensata. Lo hace Alfred por él y se lo pone enfrente, ¿no? Dice, yo no puedo seguir viendo esto, y se va, ¿no? O sea, es una cuestión extraordinaria. Y me encanta la escena de tocan y Alfred, o sea, bueno, por fin, no que ya adiós, va y bueno, pues nada más era un pleito. No, era adiós y te haces cargo de ti. Tú te tienes que hacer cargo de ti, tienes que crecer. Y yo creo que ahí es un trato de niño grande, ¿no? Como digo, de Alfred hacia este Bruce. ¿Cómo no quiere que entre la gente si no sabe hacer ni su cama? Y alguien siente su cama perfecta, ¿no? Pues ya me voy y se tiene que hacer cargo porque yo no puedo seguir viendo cómo se da en la torre. Alfred, no, pues ya no está Alfred, te haces cargo tú de ti. Y eso es crecer, y yo creo que eso le ayudó mucho a poder seguir avanzando. Y otra cosa que también fue, por eso les digo, de aceptación, liberación y todo, que acabas de decir de, bueno, quema las naves y vámonos, y ya se acabó, fue el que haya quedado el archirrecontra hipermillonario Bruce Wayne, se haya quedado sin dinero. ¿Y ahora qué hago, no? Que esa es una de las cosas que yo digo. O sea, supuestamente al final de Batman Inicia, él compra la empresa para que tenga total control de la misma. ¿Qué hacía en una junta de accionistas? O sea, ¿por qué le dicen, señor Wayne, está usted despedido, váyase de su empresa? ¡Rayos, yo soy el dueño! Eso fue una de las cosas que no me gustó. Bueno, terminamos por este momento este bloque. Vamos a una pausa donde aprovecharemos para comer muchísimos de los bombones de chocolate que nos trajo Abel Cobos, haciendo honor al pasado. Pero ¿qué les parece si seguimos platicando de Batman, el Caballero de la Noche Asciende? Y lo hacemos después de esta pausa. Bruce Wayne, as I live and breathe. These conversations used to end with an unusual request. I'm retired. Well, let me show you some stuff anyway, just for old time's sake. What's it called? The Bat. And yes, Mr. Wayne, it does come in black. I'm telling you. You're retired. I'm retired. You're seriously considering going back out there? The city needs me. The Dark Knight Rises. Nothing like a little air superiority. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Reseñas, críticas, comentarios, entrevistas, festivales, estrenos, cine mexicano, entrega de premios, noticias, cartelera. Uf, cine, cine y más cine. Solo en Cinemanet. www.cinemanet.com.mx. Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. People of Gotham! Behind you stands a symbol of oppression. Blackgate Prison. Where 1,000 men have been languished under the name of this man, Harvey Dent, who has been held up to you as the shining example of justice. You have been supplied with a false idol to stop you from tearing down this corrupt city. Let me tell you the truth about Harvey Dent from Gotham's very own police commissioner, James Gordon.
blame for Harvey's appalling crimes so that I could, to my shame, build a lie around this fallen island. I praise the madman who tried to murder my own child, but I can no longer live with my lie. It is time to trust the people of Gotham with the truth, and it is time for me to resign. And do you accept this man's resignation? Do you accept the resignation of all these liars? Of all the corrupt? We will take Gotham from the corrupt and lash oppressors for generations who kept you down. Arrest your opportunity, and we give it back to you, the people. Gotham is yours. None shall interfere. Do as you please. Estamos aquí de regreso en Testigos del Crimen y estamos platicando con nuestro querido Carlos del Río en un crossover con Cinemanet y Horroris Causa. Y bueno, esto se ha puesto, señores, bastante interesante. A ellos no les ha gustado la película, a mí me ha encantado. Ya hemos platicado acerca de las diferentes visiones y lo que hace cada uno de los personajes, pero ¿qué nos dejó Batman? A fin de cuentas, ¿no? Más allá de decir, bueno, sí me gustó, no me gustó, ¿qué hay más allá de la expectativa? ¿Qué es lo que sí hay, digamos? Pues yo creo que es un personaje imperecedero. Y Batman ha demostrado tener muchísimas vidas desde su creación en 1939. Vidas que se han prolongado primeramente a través del radio, bueno, obviamente por su fuente original que son los cómics, el radio, los seriales televisivos. Todos recordamos de alguna manera la infame pero divertida serie con Adam West, bailando el Batusi, ese Batman gordo en mallas, divertidísimo. Genial. Todos recordamos las películas de Tim Burton. Hay que decirlo. Es genial. Es absolutamente genial. De repente siento que la gente se le olvida que en su momento no había cosa más espectacular, por supuesto, en la televisión a nivel mediático global. Sí, claro. Y que fue un impacto que sí venía de los 60s, pero que duró con gran vigencia durante todos los años 70. Sí, y fíjate que yo me acuerdo de una película que se llama Batman. No creo que fue para la televisión, pero hasta lo encontré en YouTube como final alternativo de The Dark Knight Rises. Y toman el pedazo de esa película vieja con Adam West, donde Batman está corriendo por todo el muelle con una bomba en la mano y que no puede arrojarla a ningún lugar porque aparecen unos patitos, una viejita corriendo, caminando. Es extraordinaria. Fue película, tal cual. Una película tal cual. Con todos los personajes de la televisión. Sí. Con los principales al menos. Los principales malos que eran el Guasón, el Pingüino, Gatúbela y el Acertijo. Claro, era una película maravillosa. Y el submarino del Pingüino era una delicia. Era una delicia. Y una serie extraordinaria. También recordamos las películas de Tim Burton. Inevitables, yo pienso que son películas que han resistido el paso del tiempo. Sí, lo han resistido. También la gente, últimamente he oído muchos amigos y compañeros que dicen, sí, ves que cómo nos gustaba. No, ¿cómo que cómo nos gustaba? No había nada como lo hubo hasta ese momento. Y una cosa que me perdonen, con todo lo que me fascinan estas películas de Nolan, la ciudad gótica de Burton sí era una ciudad gótica. Hay un trabajo. No, bueno, pero además todo el diseño de arte. Que tenía que ver con claro, empatado con el estilo visual de un artista como lo es Tim Burton, ¿no? Y yo creo entonces que la trilogía de Christopher Nolan, si bien es brillante, de alguna manera Batman es un personaje que rebasa el resultado, que rebasa nuestro descontento, creo, Carlos, que rebasa las críticas que ha tenido. Es un descontento parcial, yo sí lo quiero decir, o sea, me estoy poniendo de repente muy estricto, pero al final de cuentas la disfruté. Yo también. ¿Me hubiera gustado que fuera algo más? Sí, para que cerrara con mayor gloria de la que ya tenía. Sí. Y que fuera más congruente con lo que había habido anteriormente. Pero a final de cuentas, creo que no hay otro trabajo similar con un superhéroe llevado hasta 3 películas, ¿no? Y yo pienso que es un fenómeno cíclico. En 20 años vamos a ver otro Batman. Yo voy a ser un venerable señor de 60 años en ese momento. Tendré el síndrome del abuelo Simpson. Ya eres un venerable señor. Te lo agradezco. De otra edad, ¿no? Pero te lo agradezco. Tendré más arraigado lo que he bautizado como síndrome del abuelo Simpson, que es quejarse de todo. A ese respecto... De los viejitos de los Muppets. De los viejitos de... ¿cómo se llaman? Waldo,
Waldorf y ya no me acuerdo del otro nombre. Es que nunca nos acordamos aquí en México. Pero eran los viejitos de los palcos, los viejitos de los mopeds. Por supuesto. ¿No? Que todo el mundo, todo el tiempo están quejando y están burlando. No, pero yo también coincido contigo, creo, Carlos, y coincido contigo, Lupita, en muchos aspectos. La película es buena. La factura es impecable. O sea, es una película a la que no se le puede reprochar nada en lo técnico. Donde me queda de ver puntos es en la historia. Y precisamente mi desilusión proviene de los altos estándares que los propios Nolan nos han enseñado a tener en diferentes películas, que no solamente se extienden a estas 2 primeras entregas de Batman, sino a desde Memento, El Gran Truco, el guión del origen de Inception. Es maravilloso. Hasta el remake de Insomnia. Sí, es estupendo. Pero esa brillantez no estuvo presente aquí, en mi humilde opinión. Sí, en sus más altos niveles, no. Entonces, no, Batman es un personaje más grande que todo eso, más grande que cualquier opinión, y seguramente lo vamos a volver a ver. Sí, quien lo retome, quien lo haga, porque coincido contigo de que no van a dejar ir semejante personaje y semejantes ingresos para en ningún caso. Será interesante verlo también bajo otra óptica y bajo otra... Y ya seremos más cautelosos. Recordemos lo que le pasaron después de las películas de Burton en esas otras 2 películas que fueron infames que le siguieron, ¿no? Joel Schumacher, que condenó a la franquicia a la muerte. ¿Sí? Sí, con Arnold Schwarzenegger como el Capitán Frío o como el Señor Frío. Sí. Verdaderamente terrible. Sí. Con sus pantuflitas de osito. Pero bueno. George Clooney lo que le provocó fue una gran depresión. Porque de verdad lo criticaron y no le gustó, entonces pues ni modo, se deprimió. Oye, voy a retomar otra vez a los viejitos de los Muppets, ¿no? Ajá. Cuando termina el número de Maná Maná, se voltea uno y dice al otro. La pregunta es, ¿qué quiere decir Maná Maná? Y el otro dice, la pregunta es, ¿a quién le importa? Sí. Tu visión en general, querido Carlos. No, coincido contigo, Roberto. A final de cuentas se cierra un ciclo con esta película. Creo que como cinéfilos quedamos muy complacidos con ese resultado. Y yo mencioné al principio de este episodio la repercusión que tuvo este relanzamiento de este personaje y cómo ha impactado en otros personajes que de diferentes fuentes, ya sean literarias, televisivas o demás, están resurgiendo nuevamente para nuevas generaciones, actualizándolas desde diversas perspectivas. Entonces yo creo que la gran herencia que deja Batman, el gran legado que deja este Batman de Christopher Nolan es eso. Y bueno, a mí en lo personal sí me gusta la película. Igual podía haber sido bajo otra línea, otra dirección, pero a mí se me hace todavía más importante los personajes. You're in deep with the wrong people. You don't know a thing about me. Ouch. You don't stand a chance against these guys. With your help, I might. You shouldn't. Just start it. Throttle. I got it. The Dark Knight Rises. Your wife said you were taking a cab home. My wife? Esta Gatúbela que trata de hacer una nueva vida y que la vamos a ver en un final que dices, no puede ser, ¿cómo? Sí, ya se habían echado ojitos desde hacía mucho, ¿verdad? Con un Bruce Wayne que al fin puede ser él, con una Selina que puede ser ella, bajo otro parámetro, y como yo les dije en alguna clase de pacientes terminales, tanatología, etcétera, a mis alumnos, ¿no? Si Bruce Wayne hubiera ido a terapia, Batman no existe. Se amuela, bye, ¿no? Pero se tardó todo este tiempo en resolver, en concluir y en integrarse. Entonces, yo creo que es una de las cosas más importantes. Me gustó la música, creo que es un buen legado, una buena línea. Y pensar en ese monstruo que era todo el horror que podía tener, que puede colgar al monstruo y poder continuar la vida, ¿no? Bueno, pero yo sí quiero preguntarles a ti, Lupita, y a ti, Roberto. Yo veo este final feliz como un final alterno, como un puede ser o puede no ser, porque recordemos que, y muy al estilo de Inception, a eso me quiero referir, totalmente al estilo de Inception, en el que uno dice, bueno, si es la realidad o no, sigue girando el diabolito ese pirinola o no, esa. La pirinola sigue girando o no, porque lo dijo desde el principio Alfred, encarnado por Michael Caine. Yo me imagino que volteo, me encantaría, claro, y lo veo ahí con una mujer y usted me ve pero no nos saludamos. Sí, y sé que está vivo. Entonces simplemente. Cuando estamos viendo el rostro de Alfred, ¿lo está viendo o no lo está viendo?
Es una buena pregunta. Yo creo que eso es una de las cosas interesantes que hay que plantearnos, ¿eh? Y lo cual no nos hablaría de ese gran cierre, ¿no? Sino lo que tú me decías fuera de grabación, Roberto, de cuál es el gran final de un héroe, que es su muerte. Sí, porque si nosotros leemos detenidamente un libro de culto que se llama El héroe de los 1000 rostros de Joseph Campbell, donde el autor hace un viaje, una exploración, una disección de la figura del héroe en las diferentes religiones a lo largo del planeta, coincide que todas culminan con la muerte del héroe, ya sea su muerte física o su muerte como significado y a la vez con su renacimiento. El renacimiento podría ser representado en el sentido de que este personaje llamado John Blake, que es Joseph Gordon-Levitt, que yo pensaba en un inicio que hubiera sido estupendo para una pequeña aparición del Guasón, porque físicamente me recuerda mucho a Heath Ledger, que él retoma el manto, que retoma la estafeta, ahora en la persona de Robin, porque él lo dice ante una cantidad de dinero que le deja por ahí Bruce Wayne, que le dice, a ver, trate con mi nombre de pila, Robin. A mí me pareció asintomático esa situación, y abre la puerta a que Warner retome la franquicia y que la siga adelante. A la cabeza, otro director posiblemente. Sí, no, definitivamente. Y mira, más con lo que sucedió, que ya comentaron ustedes en el primer bloque, la gran tragedia de Aurora, digo, si ya habían anunciado Nolan y Christian Bale que ya estaban fuera con esto termina de sepultar el asunto. O sea, ya no me imagino vinculándose de nuevo con... No, en absoluto. Y por ahí esto ya se acabó en esa etapa. Y por ahí en ese sentido, una de las cartas que tenemos, Lupita, tú mencionabas a uno de nuestros escuchas que nos pregunta si Nolan iría a hacer lo mismo con Superman, porque efectivamente Christopher Nolan está vinculado con la producción del relanzamiento de Superman. Va a estar dirigido por Zack Snyder, el director de Los 300 y de Watchmen, que a mí me gustó mucho. A mí me gustaron las dos muchísimo. Bueno, también, sí, es cierto. Vamos a ver qué hace con Superman, que eso es nos podría remitirnos también que ese es el vínculo que podría tener este programa con la temática de Horroris Causa, que es el horror y la fantasía. En este caso, la fantasía y el horror vistos como un género menor, vistos como algo que verdaderamente no es digno. Yo pienso que un superhéroe, querido Carlos, querida Lupita, puede hablarnos estupendamente bien de la condición humana, puede hablarnos acerca de nuestros sueños, de nuestras aspiraciones, de la búsqueda incansable por ideales como pueden ser la libertad, la justicia, la congruencia, el sentido de sacrificio. De eso puede hablarnos un superhéroe, y en ese sentido podría yo vincularlo a la temática de Horroris Causa. Pero bueno, ya veremos qué pasa con el señor Nolan en tiempos venideros. Y fíjate que eso que mencionas acerca de la fantasía y de los superhéroes, yo creo que también es algo impresionantemente humano, porque ¿quién no desearía tener un Batman, ¿no? En la ciudad, aquí en el Distrito Federal. Aquí hace más falta un Punisher. Estaría bien, fíjate que sí. Bueno, pues sí, pero y un Superman. Sí, sería para estos tiempos sobre todo. Todo el país, ¿no? Bueno, pues sí, pero viene eso precisamente, decir, alguien extraordinario que pueda ir más allá de sus fuerzas y de los límites que nosotros como vulgares humanos tenemos, y que nos pueda cuidar y que nos pueda proteger. Es un deseo también de cuidado y paternalista, ¿no? Así es. Que lo vemos mucho en las cintas de superhéroes, y que en la fantasía se les deposita ahí. Así como el monstruo. Es más sencillo aplaudir y admirar también, por ejemplo, a un guasón, que decir, híjole, de repente pues me gustaría actuar como el Guasón, o de repente tengo cosas como el espantapájaros, o qué tal si exploto como Bane, ¿no? En un momento dado. No. Es más sencillo ponerlo ahí, mucho más fácil. Y para eso también nos sirven estas películas, esta fantasía, poner a nuestro monstruo proyectado allá afuera, pero también al superhéroe, ¿no? Que queremos, así como el deseo de mejora o de ocultamiento que cualquiera puede tener, tanto con su parte de luz como las partes oscuras que cada quien tiene, ¿no? Y eso yo creo que es extraordinario. Me surge una última pregunta y no sé, si puedes contestarla, querido Carlos, respecto a toda esta polémica, por ejemplo, que ha despertado Batman. No creo que sea nada más local, que seamos nosotros platicando y comentando este podcast, sino yo creo que ha sido un fenómeno también, pues, obviamente a nivel internacional. ¿Nolan ha comentado algo respecto a los comentarios? ¿Sabes algo?
No, fíjate que no lo sé. No. No ha dicho nada. No que yo sepa, ¿eh? Hizo una carta agradeciendo a los aficionados haberlo seguido durante 3 películas. Una carta que algún ejecutivo de la Warner la leyó en el Auditorio Nacional como si la hubiera dirigido al pueblo de México, pero realmente no, la hizo lamentando el terrible evento en Aurora, en Colorado. Pero comentarios sobre las versiones tan enfrentadas, sobre posturas como las que estamos manejando en esta mesa, no he leído ninguna. No, bueno, es que hay directores que, no, pues es que yo hice, no sé, dice, yo hice esto por tal cosa, o yo mi visión fue tal y ese era mi sentir, o por eso lo cambié, o por, no sé, cualquier cosa, ¿no? Fíjate que yo creo que no sé, me surgió ahorita. Lo digan o no lo digan, lo que haya sido está en la película, ¿no? Y como lo interprete el público. Entonces, yo no ubico ningún caso así claro en este momento donde el lector diga, no, eso no fue lo que yo quise decir, ¿no? Digo, como que lo ya dirán, lo suelta y es libre cada quien, por supuesto. Claro. Sí. Y yo creo que las virtudes de sus películas reside en algo que le dijo Ra's al Ghul al propio Batman en Batman Inicia. Si usted logra convertirse en algo más, se convierte en una leyenda, señor Wayne. Yo creo que Batman, a final de cuentas, se convirtió en una leyenda apoyado, ya lo era, pero apoyado por lo que hizo el señor Nolan. Completamente de acuerdo. Muy bien. Es extraordinario. Pues ya para despedirnos, yo les recuerdo el 11 de septiembre a las 17 horas en el Instituto Nacional de Ciencias Penales estaré ofreciendo una plática que se llama Batman es un criminalista. Ya a principios de septiembre en la página web del INACIPE podrán ver cuáles son los lineamientos, los requisitos que deben de reunir para poder inscribirse a esta plática. Digo, será interesante porque usualmente un abogado no suele considerar a los personajes de ficción como algo digno de atenderse. Es una posición arriesgada la que voy a asumir por ahí. Pero habla acerca de la perdurabilidad de Batman y de su trascendencia. Every great story deserves a great ending, and we've really tried to be true to that. The Dark Knight Rises is our attempt to give that great story its great ending. Pues querido Carlos del Río, muchísimas gracias por haberte reunido con nosotros esta tarde. No, muchísimas gracias por permitirme ser testigo de los testigos del crimen, reencontrándose por el momento y bueno, en un proyecto que como habíamos comentado ha perdurado en frecuencia cero, a pesar de que desde hace año y medio ustedes no habían publicado un episodio nuevo y Roberto inició con Camarillo y con Guisa el proyecto de Horroris Causa. Sigue siendo hasta ahorita, era el tercer lugar antes de este especial, ahora ya es el número 1 otra vez. Regresamos. Porque es un programa muy exitoso y les felicito. Gracias. Querido Carlos. Qué gusto tenerte aquí. Y sobre todo Cinemanet, el programa con el que tuvimos, pues bueno, en Horroris Causa actualmente tenemos la mayor sinergia, pero en Testigos del Crimen creo que fue con el que encontramos mayor eco, porque hicimos con nuestro tocayo, bueno, mi tocayo Roberto Jiménez, en la historia hicimos por ahí un par de programas relacionados con eso, pero yo creo que somos nos reunimos más, tenemos mayor comunión. Y fíjate que dejo sobre la mesa que quedó pendiente una segunda parte de un crossover entre Cinemanet y Testigos del Crimen, que era sobre el cine de gangsters. Pues lo debemos de escuchar nosotros 4, me refiero a Roberto Ortiz, Roberto Coria, Lupita Gutiérrez y un servidor Carlos del Río, y plantear una nueva ocasión tan feliz como esta para reencontrarnos. Está en el tintero. Pues lo dejamos en el tintero, querido Carlos. Y gracias, querida Lupita. Me dio muchísimo gusto estar contigo. Gracias a Roberto Ortiz, no pudo estar con nosotros. Les mando saludos a mis cofrades, a Pablo Guisa y a Antonio Camarillo, por lo que respecta a Horroris Causa. Pero fue un placer verdaderamente estar contigo otra vez, querida Guadalupe. Igual, mi queridísimo Roberto, ya sabes que es un verdadero gusto y placer compartir estos micrófonos y bueno, toda esta plática, todos estos comentarios siempre es delicioso. Pues nos vemos en el futuro, como dice o como decía Rogelio Moreno en el desaparecido Canal 5, donde quiera que nos veamos, ahí nos saludamos, por ahí seguiremos, nos seguimos leyendo, nos seguimos escribiendo, esperemos encontrarnos en un futuro, espero, no lejano. Estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. Y por lo que respecta a Cinemanet, pues los esperaremos en facebook.com/Cinemanet, cinemanet.mx y @Cinemanet con cine y más cine. Y por lo que respecta a Horroris Causa, les deseo a todos ustedes felices pesadillas.